Alumnos de quinto grado, buenos días. Bueno, hoy vamos a continuar con el curso de personal social. Hoy vamos a hablar de las reformas borbónicas. Ese es un tema que ustedes, bueno, vamos haciendo una introducción al sexto grado. ¿Qué son las reformas borbónicas? ¿Quiénes son los Borbones? Vamos a ver quiénes son los Borbones. España es el país que nos conquistó mediante Francisco Pizarro. Y los reyes de España han estado en el Perú, ¿no?, desde la conquista y el virreinato, ¿no?, hasta antes de 1821 en la independencia del Perú. Más o menos han sido como casi 300 años de colonia hemos sido de los españoles. Y España tenía dos centros importantes que colonizó. Por ejemplo, acá estuvo Francisco Pizarro, ¿no? Desembarcó en Tumbes en el año 1532. Ya ustedes saben todo el desarrollo de la conquista. Hoy vamos a entrar a ver los virreinatos. Termina la conquista, vamos a entrar a los virreinatos. Entonces, Francisco Pizarro conquistó el Perú. Y ese era el virreinato del Perú, que abarcaba casi media parte de América del Sur. ¿Quiénes eran estos centros importantes de estos lugares? Por ejemplo, México, llamada también la Nueva España. México, así como vino Francisco Pizarro a conquistarnos, ¿quién fue a conquistar a los mexicanos? A la cultura azteca. Nosotros fuimos la cultura inca, ellos fueron los aztecas. Fue Hernán Cortés, casi ahí simultáneamente. En 1532 y 1534 conquistó Hernán Cortés a la cultura azteca. Ahí viene con Moctezuma. Acá fue en el Perú, fue los hermanos Huáscar y Atahualpa. Allá fue Moctezuma, que era el jefe, ¿no?, de los aztecas antes de que llegue Cortés. Así es como tanto México y Perú eran imperios que contaban con una importante población indígena. En el Perú había un promedio de 13 millones de indígenas. Y la cultura azteca también tenía un promedio de indígenas de esa cantidad. Y estos lugares, tanto México como el Perú, contaban con minas de oro y minas de plata. Por eso fueron convertidos en dos grandes centros de gobierno de América. Solamente existían ellos. Pero en el siglo XVIII, cuando hablamos de dinastías borbónicas, la dinastía borbónica empezó a gobernar España a partir del siglo XVIII. Esta dinastía borbónica, la familia de los Borbones. ¿Y qué son las reformas borbónicas? Son los cambios realizados por esta dinastía borbónica a partir del siglo XVIII en todas las colonias de América, incluido el virreinato del Perú. Ahí en la página 178 van a ver que
reformas hizo los Borbones. Los Borbones introdujeron una serie de cambios para restaurar la autoridad del Estado, disminuir el poder de la aristocracia, tanto en la península, en la misma España, como en las colonias. Disminuir la aristocracia, es decir, la gente que tenía plata. Aquí en el Perú estaban los criollos. Los criollos, ¿quién eran los criollos? Los criollos eran los hijos nacidos de españoles con indígenas. Los hijos nacidos acá entre españoles e indígenas, entonces aquí los hijos eran los criollos. Y los criollos eran abogados, ingenieros, eran gente de plata, eran buenos comerciantes, eran gente, a eso le llamaban la aristocracia. Entonces esta colonia Borbón, los Borbones hicieron estas reformas para así de esa manera devolverle a España, no solamente en las colonias, sino también en Europa, darle el poderío militar en Europa, recuperar el dominio en sus colonias americanas, porque era un plan ambicioso que requería, pues, en primer lugar, aumentar los recursos. Las reformas borbónicas cobraron gran auge bajo el gobierno de Carlos III. En este proceso de las reformas, España logró aumentar notablemente sus ingresos, ¿no? Pero perdió, en el futuro, va a perder el imperio, un imperio que es el imperio que era el virreinato. A la presión tributaria se sumó el desplazamiento de los criollos en la administración pública. Es decir, aquí en el virreinato del Perú, los cargos, los funcionarios eran ocupados por los mismos criollos, hijos de los españoles con indígenas. Entonces, ¿quiénes vinieron a reemplazar a los criollos? Fue la gente peninsular. ¿Quién era la gente peninsular? Era la gente de España. Cuando hablamos de península ibérica, la península ibérica es Portugal y España. A eso se le llama península ibérica. Entonces ellos, con este paso que dieron los Borbones, ya prácticamente el camino estaba allanado para pensar en la independencia. Porque ¿quiénes fueron los grandes impulsadores de la independencia? Fueron los hijos de los españoles, que nacidos acá en el Perú, que eran los criollos. Ellos comenzaron a impulsar la independencia del Perú. Y cuando hablamos de reformas, las reformas borbónicas, ahí van a ver ustedes en la página 178, qué es lo que ellos hicieron, porque solamente había el virreinato del Perú y nada más, parte de América. Y ellos hicieron ¿qué reformas hicieron? Por ejemplo, las reformas políticas administrativas. Crearon el virreinato de Nueva Granada. No existía el virreinato de Nueva Granada. Ahí en el mapa lo tienen. De Nueva Granada está en Ecuador y parte de Colombia. Después que los Borbones hicieron la reforma de la creación del virreinato del Río de la Plata, es en Argentina. Después la creación de intendencias, o sea, creación de departamentos. Creación de la Capitanía de Venezuela,
Es decir, estas capitanías se complementaron a las que ya existían en el virreinato. Estas fueron las reformas. Y en su cuaderno, en el libro, van a trabajar la página 178, 179 y la 180. Ahí van a ustedes a leer, por supuesto, todo esto que estoy explicando. Ahí hay un mapa en la página 179. Dice ahí: el siguiente mapa de Sudamérica ubica los virreinatos y capitanías creados en el siglo XVIII. Estas capitanías que estoy diciendo, que están en la página 178, las pasan a la 179. Por supuesto que no solamente las reformas fueron políticas y administrativas, también fueron reformas militares. Por ejemplo, forman guarniciones, el servicio militar es obligatorio, solo participan nobles en los ejércitos. También hay reformas educativas. Aquí en el Perú existían, por ejemplo, la Compañía de Jesús por el virrey Manuel Amat y Junet. Ellos se expulsan. En esta época también aparece el periódico Mercurio Peruano. También aparece la Sociedad Amantes del País. Estas son las reformas que hay, que permite el gobierno. Bueno, bien, alumnos, entonces me trabajan la página, como ya les dije, 178, 179 y la 180, sobre lo concerniente a las reformas borbónicas. Ya les hice más o menos, una breve reseña de lo que son las reformas borbónicas. Por supuesto que esto lo estamos estudiando, lo hemos estudiado ya con sexto grado, las reformas borbónicas. Bueno, como está en su libro, tenía que darles una serie de conocimientos sobre qué son las reformas borbónicas. Bien, alumnos, hasta la próxima clase.